Lo que decía Yeshua, y que es reflejado en los 4 evangelios, se lo decía a gente que conocía la Torá. Entonces, cuando él mencionaba determinadas cosas, las personas sabían a qué estaba haciendo referencia con la Torá. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros tiempos? Nuestros hermanos cristianos desconocen la Torá y conocen las palabras de Yeshua, a medias, ¿verdad? Pero digamos que las conocen. Supongamos que se conocen medianamente los 4 evangelios. ¿Qué ocurre? No saben qué es lo que quería decir Yeshua con eso. Entonces, como no saben a qué estaba haciendo referencia Yeshua, inventan lo que les parece. Ese es el gran problema que se tiene en el cristianismo. Como no se sabe a qué se está haciendo referencia en realidad, por ejemplo, cuando en la carta a los hebreos se dice que Él es la propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? En el cristianismo se le puede dar una interpretación a eso. Y se puede decir que Él sirve para perdonar pecados, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se tiene idea de lo que es el propiciatorio, por ejemplo, y qué función cumplía el propiciatorio. Siendo el propiciatorio la tapa, obviamente, del Aarón Hakodesh, o sea, del arca santa, y funcionando como un trono. Dentro de lo que era el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, estaba, ustedes recuerdan, el arca de la alianza, ¿sí? Que era ese cofre de madera revestido en oro que adentro tenía las tablas de la ley, ¿verdad? Las tablas conteniendo los 10 mandamientos. A los dos costados tenía como un borde que tenía 2 querubines que estaban con sus alas apuntando hacia adentro, y sobre el arca tenía lo que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio con los 2 querubines conforman un trono. Cuando uno lo mira, ¿sí? No como en las películas de Indiana Jones, cuando uno lo mira por ejemplo, un dibujo que trate de representar fielmente lo que era el propiciatorio y la tapa del arca, en definitiva, uno se da cuenta que es un trono. Y se da cuenta que en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, Yeshua, ¿sí? Siendo el Hijo amado, siendo Adabar la palabra, él tenía un trono precisamente en el lugar santísimo. Entonces, cuando se habla que es la propiciación de nuestros pecados, es algo mucho más profundo que decir que Él perdona pecados. Por ejemplo, cuando en la carta de los Hebreos, capítulo 7, 8 en adelante, se menciona que Yeshua es el nuevo Cohen Gadol, el nuevo sumo sacerdote, eso tiene un contenido muy grande, tremendo, que ustedes recuerdan, hemos estado viendo algunas cosas estos días. Desgraciadamente para el cristianismo, el Cohen Gadol sí era como una especie de papa. Eh, a mí, les comento, lo que me han llegado a decir algunos cristianos con respecto al Cohen Gadol, lo único que me han podido decir es que era como el sacerdote máximo y que tenía unas chapitas en la ropa que si se moría dentro del lugar santísimo sentían el ruido y lo podían sacar con una soga. Una tontería menor, algo que realmente es tan secundario, pero tan completamente secundario, pero eso es lo más que me han llegado a decir. No tienen noción de la función, por ejemplo, que, que le correspondía al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, como aquel verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Pensemos en lo que era el sumo sacerdote, Aarón, ¿verdad? Recordemos que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, Moisés podía entrar en cualquier momento a hablar con el Señor, pero el Cohen Gadol entraba una vez al año, el Cohen Gadol ministraba una vez al año con la sangre de un cordero por los pecados de toda la congregación de Israel, toda la Cajal de Israel, la eclesia, ¿sí? Como se diría en griego. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, terminaba siendo el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, por decirlo así en castellano? Porque precisamente el Cohen Gadol celestial, el sumo sacerdote celestial actual, de acuerdo a lo que nos dice la carta de los Hebreos, es Yeshua. Por eso él es el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué? ¿Porque tiene la palabra intermediario? No, porque es el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era eso, era aquel que estaba entre los hombres y Dios. Aquel que tenía la sangre del cordero, ingresaba en el lugar santísimo una vez al año, derramaba 7 veces, hacía una aspersión con la sangre del cordero, y si Dios aceptaba esa sangre, el Cohen Gadol
retrocedía, salía del Mishkan, del tabernáculo, le decía al pueblo que había sido perdonado y sonaba el shofar, ¿sí? El cuerno, y se sentía en todo Israel y todos sabían que habían sido perdonados. Hoy por hoy, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, es Yeshua, es el único válido. Como hemos hablado en otra ocasión, creo que también lo hablé con usted, ¿verdad, Emiliano? De cuando Caifás pierde su rol como sumo sacerdote. Hoy por hoy, el sumo sacerdote es Yeshua y se encuentra ministrando en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, pero de los cielos. Y él está ahí, ministrando. ¿Por qué, por ejemplo? Yo creo que esto no lo he hablado en profundidad con ustedes, hoy le hago un anticipo, pero ¿por qué hay un momento en el cual la gracia se va a terminar? Eso el cristianismo lo sabe, hay un momento que la gracia se va a terminar. Hoy estamos en, como dicen ellos, en los tiempos de la Gesed, los tiempos de la gracia, ¿verdad? Ellos confunden, dicen que hay un tiempo de la ley y un tiempo de la gracia, eso está equivocado, pero hay algo en los cuales están acertados, y es decir que en algún momento la gracia se termina. ¿Por qué se va a terminar la gracia? Porque en este momento Yeshua se encuentra en el lugar santísimo del tabernáculo que está en los cielos. Recuerden ustedes que el tabernáculo que había en la tierra era una sombra del que estaba en los cielos. Él se encuentra en el tabernáculo que está en los cielos, en el lugar santísimo, ministrando con su propia sangre, de acuerdo a lo que nos enseña la carta de los Hebreos, pidiendo por los pecados de todas las personas. Todo aquel que pide perdón, que se arrepiente y que pide que la sangre de Yeshua lo limpie de todo pecado, esa sangre que él está mostrando en este momento en el lugar santísimo, funciona para que la persona sea perdonada. Y eso es lo mismo que hacía el sumo sacerdote, acá en la tierra, el día del Yom Kippur, el día del perdón. El sumo sacerdote ingresaba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, con sangre del cordero, hacía aspersiones, ¿sí?, con el dedo, y pedía el perdón de toda la gente. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. En un momento se terminaba ese acto, el sumo sacerdote salía, bendecía al pueblo, habían sido perdonados, y sonaba la trompeta final de la santa convocación de Yom Kippur, del Día del Perdón. En este momento, Yeshua está en el tabernáculo celestial, ministrando por los pecados de toda la humanidad. Aquel que se quiera acercar a él y pedirle que su preciosa sangre lo libre de las consecuencias del pecado y lo perdone, lo puede hacer. Pero hay un momento, precisamente cuando se cumpla el tiempo, que él va a dejar de ministrar. Él va a salir de ese lugar, va a pegar la vuelta y va a volver a la tierra. En el momento que él deje de ministrar con su propia sangre, se terminó el tiempo de la gracia. Y ahí ya no va a haber más tiempo de arrepentirse. Ahora, observen ustedes que este es un contenido mucho más profundo, mucho más grande que decir, ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia.